ayer, pero desde un aspecto diferente. APEU se comunicó con nosotros hace algunos meses, con el pastor Facundo y conmigo, nos invitaron, nos dijeron que el asunto era el mismo que APEU vino trabajando durante todo el año, salir de la zona de confort, y dentro de salir de la zona de confort nos dieron 3 temas para trabajar. La unidad fue el primero que trabajó el pastor Facundo ayer, mostrándonos la necesidad de luchar por la unidad, ¿sí? La unidad no cae de arriba, no es un balde, Señor, dame unidad, y amanecemos todos unicornios, flores, arcoíris, mariposas lindas. Eso pasa en los dibujitos animados. En la vida real necesitamos luchar por la unidad. Y hoy el asunto del que vamos a conversar es el segundo que nos pidió APEU para trabajar, que es salir de la zona de confort dentro de nuestra preparación. Eso ya parte de una premisa, que es que a veces nos acomodamos y nos achanchamos por diferentes circunstancias de nuestra vida o ministerio en lo que ya sabemos, en lo que aprendimos, en lo que estudiamos en el seminario allá atrás, y dejamos de prepararnos. Entonces, muchas de las cosas que vamos a mencionar hoy acá, muchas de las cosas que vamos a conversar, estoy seguro que ya la conocen, que ya la saben. La primera parte de esta charla se va a pasar y voy a intentar dedicar un tiempo para mostrarles algunas estadísticas. Traje estadísticas que están avaladas por seminarios, universidades, para mostrarles a ustedes el daño que hace la falta de preparación constante y permanente. Y voy a agarrar el gancho del pastor Raúl. El pastor Raúl ayer terminó hablando el último punto de su predicación en Primera de Reyes 19, los que estuvieron anoche, el último punto decía seguir creciendo y aprendiendo. Habló de muchas cosas el pastor Raúl y el último punto que mencionó, aparte de la sombrilla que vino de paseo, ¿no? Aparte de la sombrilla, es seguir creciendo y aprendiendo, y de eso me gustaría conversar esta mañana. Trajeron sus cuadernitos, su lapicera evangelística. ¿Sabían que es evangelística, no? ¿Vieron los colores ahí? Para evangelizar, buenísimo. ¿Es de la diversidad? No. Ah, opa. Bueno, sí, lo que pasa es que estamos negociando. No, lo que pasa es que cambiamos. ¿Vieron la pulserita de los colores para evangelizar a los niños? Esta tiene algunos cambios. Comienza con el azul para mostrar que el inicio del ser humano no es en el pecado. Antes del pecado hubo algo, que es la creación, ¿sí? Dios nos creó a su imagen y semejanza, y la historia comienza ahí. Después vino el pecado, y en vez del color negro está el color gris, y a partir de ahí la historia sigue. El Señor murió por nosotros, derramó su sangre, limpió nuestros pecados, ahí viene el blanco. Tenemos esperanza, el verde, de que un día vamos a estar con el Señor en el cielo. Ahí viene el amarillo, ¿no? Con calles de oro. Un pequeño cambio, pero no es de la diversidad. Lo pensamos y dijimos, vamos a aclarar lo de la diversidad, y miren, se nos escapó ayer. Qué cosita, ¿no? Bien, si tienen ahí Esther, si no, en la mochila hay lapiceras y en el fondo hay cuadernos para algunos hermanos que capaz que no tienen. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de preparación. Miren las estadísticas. Estas estadísticas son asustadoras, pero son reales. 7 de cada 10 ministros del Evangelio, pastores, obispos, llámele como usted quiera llamarle, evangélicos, en el mundo no terminan bien. En el asterisco, pensé que la imagen del proyector iba a ser más grande, por eso el asterisco está tan chiquito, ¿tá? Yo se los leo. El estudio realizado por el Seminario Teológico Fuller, que es un seminario que está en California, en Estados Unidos, pero que también está en Alemania. Ellos realizaron durante más de una década una investigación en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo, buscando específicamente a pastores que habían terminado su ministerio, pastores que ya estaban retirados, ¿sí? No era para nosotros todavía estamos acá. Ellos fueron a buscar a los pastores que estaban retirados y les preguntaron, ¿cómo terminó usted su ministerio? De cada 10, 3 dijeron que terminaron bien. Y hubo 7 que dijeron que no terminaron bien. Asusta, ¿no? Y esto es solo una probadita porque tenemos poco tiempo, pero yo te invito a hacer el mismo ejercicio que hice yo en mi casa la primera vez que leí todas estas estadísticas que están en libros, son muchas estadísticas, pero yo dije, esto no puede ser realidad en Uruguay. En Uruguay esto no. Nosotros somos diferentes, somos una burbuja, somos diferentes para la evangelización, como compartía Santiago recién, pero también somos diferentes para esto. Los pastores de Uruguay,
aguantamos hasta el final. Hagan un ejercicio solo pensando en nosotros, en nuestra denominación. Hace unos días al grupo de apego el pastor Gustavo, creo que fue, que nos mandó un video del pastor Francia. Fue el pastor Gustavo, ¿no? Si no me equivoco. Y quedamos todos contentos viendo el video y tenemos algunos hermanos ahí, pastores que se jubilaron y son referentes. Y nos quedamos con eso. Pero pensemos en el camino, en nuestros años de ministerio, ¿cuántos se han perdido por el camino? ¿Cuántos no terminaron? O terminaron de una manera que no era para terminar. 7 de cada 10 no terminan bien, son estadísticas reales. Esto ustedes lo pueden buscar, está en internet, parte de la investigación está en internet, básicamente los números finales. Si usted quiere tener acceso a toda la investigación, ahí ya es un poquito más complicado, están en libros en inglés, para los que sepan leer inglés, ahí están todas las estadísticas detalladas. Durante más de 10 años, vuelvo a repetir, en todo el mundo ellos buscaron el por qué los líderes terminan mal. Y ahora vamos a ver por qué terminan mal. 4 de esos 7, o sea, 4 de cada 10, cae en estos 4 problemas. Y en la estadística los diferencia como los 4 grandes. Los llama los 4 grandes. Dinero, sexo, poder, orgullo. Hasta acá estoy seguro que todos hemos escuchado esto, tal vez no con estos números, pero todos ya conocemos de personas que se involucraron con el dinero de la iglesia, o robaron, o en fin, o con su propio dinero, no fueron buenos administradores de sus propias finanzas, y eso fue de mal testimonio y un montón de cosas. En fin de la historia, terminó mal el ministerio. Otros por el sexo, ni que hablar. ¿Sí? Yo no tengo ni que buscar en Uruguay, en Minas, ya tengo más de una historia sobre esto. Ni siquiera tengo que salir de mi ciudad. Estoy seguro que usted también conoce esto. El poder. Cuando personas pasan de ser agentes de un evangelio liberador a ser opresores en la vida de otras personas. Eso también pasa. A veces escuchamos la palabra opresión y la cabeza nos va a algo espiritual, ¿no? Escuchar que la gente muchas veces habla de opresión espiritual, pero oprimir es estar arriba de otro, es apretarle el cuello, el cogote, es no dejarlo ser quien la persona es. Y hay muchos pastores que tristemente se han convertido en eso. Una persona que viene atada con una mochila llena de peso, buscando ser liberada de todo ese peso, teniendo nosotros la solución, el cortacadenas para eso. Sin embargo, terminamos siendo un peso más encima de la persona. Muchos pastores en esa ambición de poder terminaron mal. Y el último punto es el orgullo, ¿sí? También busque ahí en sus historias de vida y va a encontrar algunas personas que seguramente terminaron mal por ceder ante el orgullo. El orgullo se los comió. Y creo que todos hemos escuchado estos 4, ¿verdad? Todos conocemos historias y hemos tenido inclusive estudios bíblicos específicos para prevenir estas caídas. Cuando estuvo el pastor Pelufo, no recuerdo su nombre, recuerdo el apellido, Pelufo, perdón, pero saben de quién estoy hablando, ¿no? El último campamento que pudimos tener, 2019. Yo recuerdo que él habló específicamente de alguno de estos 4, ¿sí? O sea que tenemos, y es accesible, en internet encontramos estudios bíblicos sobre esto, cuestiones que nos exhortan, nos alertan, todo el rato estamos escuchando. Entonces, estamos en alerta, solemos estar en alerta a todo esto. 4 de esos 7 terminan así. 4 de los 10, 40 de 100 de estos entrevistados dijeron: yo terminé porque me separé, yo terminé porque tuve un problema con el dinero, en fin, 4 de 10 es un montón, es absurdo. ¿Qué pasa con los otros 3 que están allá? Ah, perdón, me faltaba esto. No, anda. Volvé. En el medio, el versículo. Ahí, te tengo mareado, perdón. Busquen allí conmigo, 2 Corintios 7, vamos a leer del versículo 5 al versículo 10.
2 Corintios 7, del 5 al 10. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de esa salvación no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo hablando a los corintios, ¿no? Sabemos la historia. 1 Corintios, un montón de líos, un montón de problemas. Pablo tiene que meter un par de planchazos fuerte al medio. Sus discípulos cuando vuelven con buenas noticias, ¿no? Y Pablo como dice, bueno, me alegro de que esa tristeza que tenía yo y que tenían ustedes, produjo en ustedes arrepentimiento. Esa es una tristeza buena. Esa es una tristeza que viene de Dios, es una tristeza buena. Y el final del versículo 10, el versículo 10 entero dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Y cuando estos 4 empezaron a ir atrás del dinero, del sexo, del poder, del orgullo, empezaron a negociar con el pecado. Algunos líderes en esa tentación empiezan a negociar con el pecado y terminan por ceder ante la tristeza de este mundo. Y esa tristeza del mundo no trae arrepentimiento. No es una tristeza como esta que sintió Pablo, ¿sí? Nos alerta claramente la Biblia que hay una tristeza que proviene del mundo y esa tristeza produce muerte. Estos líderes estaban muertos en sus ministerios. Estos 4. Estos fueron descalificados. Tenemos claro, ¿no? Más o menos, no vamos a entrar en eso, pero los requisitos para el obispo, ¿no? Que menciona a Timoteo, las epístolas pastorales a Timoteo y también a Tito, los requisitos para el pastor. Estas personas no cumplieron con esos requisitos, entonces fueron descalificados. Hay requisitos para ser pastor. Tenemos requisitos bíblicos, ¿sí? Creo que hasta en algún momento podríamos hasta citarlo de memoria. Ya sabemos de qué estamos hablando. Cuando no cumplimos con eso, cuando nos apartamos de eso, somos descalificados del ministerio. Hasta acá todos sabemos de lo que estamos hablando. No estoy contando nada nuevo, les estoy, como dice el dicho, ¿no? Predicando al Padre, predicando al sacerdote, exacto, ¿no? Un pastor que le está hablando a otros pastores de cosas que todos ya sabemos. Hay pecado en el mundo, hay pecado dentro del liderazgo cristiano también. Muchos tenemos todo el tiempo que luchar contra la tentación, sin embargo, en esa lucha contra la tentación hay algunos que ceden. Y cuando ceden, pecan y no hay arrepentimiento en algunos casos. Ayer el pastor Facundo hablaba del arrepentimiento, ¿no? Hay arrepentimiento, pero en muchos casos no hay arrepentimiento y ese arrepentimiento es lo que causa, esa falta de arrepentimiento es lo que causa nuestra descalificación del ministerio. 4 de cada 10 líderes cristianos en el mundo son descalificados. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No fuimos capaces de luchar contra el pecado, que es una de las primeras reglas, una de las primeras cosas que el cristiano tiene que hacer y saber, conocer. No fuimos capaces, y ni siquiera hablar de ser ejemplo, ¿no? Muchos fueron descalificados. Pero ¿qué pasa con los otros 3? Ahora sí. Acá vienen los otros, que es donde a mí me gustaría entrar. Otros 3 de esos 10 terminaron mal, no porque cayeron en esos pecados, terminaron mal por esto.
Hermano, ¿usted qué? ¿Cómo terminó? Terminé mal el ministerio. ¿Por qué? Porque fui perdiendo mi intimidad con Dios. ¿Lo echaron a usted de la iglesia? No, no me echaron de la iglesia. Yo me jubilé, pero siento en mi corazón que defraudé a Dios. Porque en mis últimos años de ministerio perdí totalmente la intimidad con Él. ¿Pero usted dejó de predicar? No, yo seguía predicando todos los domingos. ¿Usted dejó de aconsejar? No, yo seguía aconsejando. Entonces, ¿usted iba por sus propias fuerzas? Sí, evidentemente iba por mis propias fuerzas. Perdieron la intimidad con Dios. Otros dejaron de cuidar de su influencia y su legado. Y esto es algo que en Uruguay, acá, hermanos, tirón de orejas para nosotros. No sabemos cuidar de nuestra influencia y nuestro legado. Nos vamos de una iglesia a otra como si nada, ¿sí? Y la que quedó atrás, y bueno, era tierra dura, complicada, y no sabemos cuidar del legado. Muchas veces, no siempre, pero no sabemos cuidar del legado. ¿Y cómo es que alguien terminó mal por no cuidar de su legado? Angustia en su corazón. Muchos estaban angustiados, arrepentidos. Yo fui pastor de una iglesia no sé cuántos años. El Señor hizo una obra tremenda y me fui y la iglesia se cayó y ahí me di cuenta que en realidad muchos estaban siguiéndome a mí y no estaban siguiendo al Señor y descuidé el legado, descuidé la influencia que estaba teniendo en otras personas. Estaba tranquilo porque me seguían, ¿no? Mirá cómo obedecen al pastor y no sé qué y no sé cuánto, y me olvidé que soy una influencia y que como influencia tengo que ser positiva en la vida de esas personas y enseñarle, hey, mírame a mí, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es allá el que tiene que mirar, soy una especie de espejo, espejito rebotón, mirame y cuando me mires te apunto para arriba. Y no lo hice y terminé, me jubilé, pero estoy triste, angustiado. Entonces, pasando raya, pastor, ¿terminó bien o terminó mal? Terminé mal. También es complicado, también pasa en nuestro país, ¿sí? Pensemos entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestra influencia y con nuestro legado? Cuando nos vamos, ¿a dónde nos vamos y cómo nos vamos? ¿Cómo queda la iglesia? Y voy a ir un poquito más profundo. Ayer el pastor Facundo se puso los pantalones para decirnos algunas verdades. Yo me pongo los pantalones y me voy a poner las botas y voy a apretar un poquito, ¿está? Porque nos conocemos todos acá. Así que si tienen algún problema, recuerden que los dos hicimos la charla. Yo simplemente soy la boca de una idea que surgió de nosotros. No, pero hermanos, nos escudamos muchas veces en el nombre bautista y en la idea de congregación que toma las decisiones para decir, bueno, yo me voy. Que la iglesia elija al pastor, el próximo pastor, como la iglesia en realidad tiene esa capacidad y esa responsabilidad. Y yo me lavo las manos. No estoy diciendo que yo tengo que tomar la decisión del pastor que viene. Pero no me puedo lavar las manos y desaparecer. Eso es vergonzoso. ¿Sí? Eso no es cuidar del legado, que no es un legado mío. Es el legado de la predicación de la palabra, del liderazgo de la iglesia. Es ¿dónde están los ojos para ver los llamados? O Dios es cínico, o Dios es malo, que nos deja abandonados. Uno de los grandes problemas que me tocó trabajar en la iglesia de Minas, a la que pastoreo, es que la gente se sintió abandonada. Muchísimos años de su vida se sintió abandonada y todo el tiempo, cada palabra que yo decía, cada cosa que decía, siempre un pasito atrás. Porque en cualquier momento agarra las maletas y se va. Carga las cosas y se va. ¿Sí? Y es volver a ganar la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque el evangelio es muy duro, porque hay un espíritu de no sé qué. No, porque no fuimos responsables y lo que hicimos fue descuidar nuestro legado. Entonces pensemos en el legado que le estamos dejando a los demás. El primer día, el pastor Coco, nos hablaba de esta generación de cristal, ¿no? La que viene. Necesitamos, lo poco que le dejemos a la próxima generación, necesitamos que sea de calidad, necesitamos que sea bueno. Y como cristianos uruguayos y como bautistas uruguayos necesitamos dejar de sacar el comodín de los bautistas cada vez que el tema está caliente. Luego, Bautista, la iglesia decide, hermano, Biblia gana Bautista. La carta de Biblia le gana al comodín Bautista, acá y en cualquier lado.
¿ok? Necesitamos cuidar del legado que dejamos a los demás. Muchos terminan mal. El tercero, debilitamiento del carácter y de la convicción. Fueron cediendo. También conocemos historias de esas. Yo conozco historias, compañero del seminario que estudió conmigo en Brasil, estudió con nosotros en Brasil, hoy es un pastor de una iglesia arcoíris, LGTBI, no sé cuánto. ¿Sí? Y claro, yo me perdí de la historia porque me vine a Uruguay y cuando fui a Brasil la última vez, digo, che, voy a visitar a fulano y fulano no sabe dónde anda y cómo anda y no sé qué. Digo, no me diga, ¿qué le pasó a fulano? Y me encontré con fulano, le dije, seas malo. Si vos defendías y bíblicamente y no sé qué y hablabas y tenías las cosas claras. Los tiempos cambiaron, Andrés. Y no sé qué y no sé cuánto. La Biblia sigue siendo la misma, el Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Qué te pasó? Debilitamiento del carácter y de sus convicciones. Las convicciones del mundo, las ideas del mundo, la popularidad, el tener una iglesia más grande, el ser el pastor lindo, el pastor bueno, el macanudo, hicieron con que sus convicciones fuesen debilitadas. Entonces muchas veces negociamos lo que creemos, negociamos los principios del Evangelio por baratijas. ¿Sí? Uno de los autores que a mí me tocó trabajar en mi tesis de graduación, muchos los consideran un liberal, ¿no? Pero a mí me tocó trabajar sobre la teología alemana, Moltmann y Bonhoeffer. Muchos conocen a Bonhoeffer, pero una de las críticas más grandes que tenía Bonhoeffer es que negociaron en Alemania, en un teólogo alemán en la época de la guerra, terminó ahorcado 2 semanas antes de que los soviéticos liberaran Berlín. Una de las críticas más grandes, y libros están ahí, los pueden encontrar gratis en internet, un libro que se llama Ética, diciendo a los pastores nos faltó ética. No le está dando palo a Hitler, le está dando palo a los pastores. Dice, sinvergüenzas que negociamos con este tipo. Nos lavamos las manos, vino el ejército y dijimos sí, negociamos. Pasamos a tener la cruz de Cristo y la esvástica al lado. Una vergüenza. Otro libro que habla sobre el discipulado y dice, si nosotros hubiésemos discipulado a nuestros hermanos, el cristianismo hubiese detenido esto. Pero no lo discipulamos, no le enseñamos, no tienen ni idea. Se saben unos versículos de memoria ahí. Fue vergonzoso. Una de las cosas que él criticaba era eso, la pérdida de la convicción. Al final no creíamos en nada. Se nos escapó de las manos. Para nosotros el cristianismo era agua. Se nos escapó por los dedos. Y no tenemos que ser tan trágicos y hablar de la guerra allá atrás y de gente que sufrió tanto, pero tenemos que ser igual de cuidadosos y pensar que si yo no cuido lo que creo, no vigilo en lo que creo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuida de esa doctrina de lo que crees. Si no cuido lo que creo, mi corazón queda debilitado, pierdo las convicciones, pierdo el carácter. Soy llevado por cualquier viento de doctrina, ¿no les suena eso? Sí, soy una hojita de otoño que vuela por ahí. Y el último es el estancamiento mental. Che, ¿por qué terminaste mal? Me trabé. Esguince mental. Me dio algo. Cansé, yo qué sé, es cansativo, estás ahí todo el rato y que prepará, que esto, que lo otro. Me estanqué, no sé y terminé. Estos 4 no son tan conocidos como los otros 4. Entonces en la investigación que este grupo hizo, dividió en los 4 grandes, esto, dinero, sexo, y a este le llama el cáncer de los líderes. Y explica ahí, decidimos poner esta explicación de cáncer porque el cáncer, ¿qué es lo que tiene? Se va extendiendo silenciosamente y cuando uno se da cuenta, generalmente ya es muy tarde. Esto se extiende. Esto se puede estar extendiendo en nosotros ahora mismo. Y necesitamos pararlo. Necesitamos cortar con esto. Entonces, está bien seguir en alerta contra el orgullo, contra el poder, contra un montón de cosas. Está bien, sigamos en alerta. Lo que tenemos que hacer ahora es extender un poco más nuestro sentido de alerta también para estos 4. ¿Qué pasa entonces con estos 4? ¿Qué dice 2 Timoteo 4:10? Porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo. Pablo le está contando a Timoteo y dice, mirá, tenía uno trabajando conmigo, pero me ha desamparado, se fue atrás del mundo.
desistieron. Algunos desistieron. Van por un camino y van por otro. Leímos hace un rato cuando leíamos 2 Corintios, dijimos que algunos fueron descalificados. Otros no es que hayan sido descalificados, simplemente que desistieron, se cansaron, se estancaron mentalmente. Ya no creo en lo que creía antes. Es difícil ser pastor, es más fácil ser otra cosa. Desistí. Otras cosas pesan por encima del llamado. Otros solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Vamos arriba. Si a Facundo ayer le dieron 5, a mí más o menos. Filipenses 3:19. Vamos a empezar del versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y cuando leemos este versículo pensamos siempre en gente mala, en inconversos, en falsos profetas. Tal vez tengamos que mirar un poquito para nosotros y a veces podemos estar cerca de esto también. Empezar dentro del ministerio como una carrera y en determinado momento desviarnos y pensar solo en lo terrenal. Una de las grandes bendiciones en mi vida fue poder estudiar en otro país, conocer la realidad de Brasil, de Río de Janeiro específicamente, donde el Evangelio explota. Explota para bien y explota para mal. Uno puede encontrar las iglesias más firmes, llenas de gente colocando sus dones y talentos en práctica, iglesias que glorifican a Dios, pero uno también puede encontrar allí, en la misma ciudad, el nacimiento de nuevas religiones, cada cual más loca, y nacen muchas veces de escisiones de iglesias protestantes. Y ese tiempo allí, en ese lugar, me dio para ver y conocer y pensar que muchos empezaron a descuidar su vida cristiana y por eso llegan a negociar con tantas cosas feas y tristes y lamentables. Nosotros no tenemos la misma realidad que Brasil en cuanto a tamaño, en cuanto a iglesias y mega iglesias y cantidad de cristianos, pero necesitamos pensar que estamos bajo el mismo problema acá. En determinado momento todos podemos ser tentados con esto. Y es una decisión que tomamos, pensar en lo que Dios quiere que pensemos, seguir los principios que Dios quiere que sigamos, o pensar en lo terrenal. Algunos fueron descalificados, otros desistieron y otros simplemente se estancaron. Se estancaron, empezaron a dividir su tiempo mental en, bueno, un poco el ministerio, un poco tal cosa y un poco tal otra, y otro poquito acá y otro poquito allá y otro poquito allá, y pensaron acá y la fe las convicciones se fueron debilitando, ya perdí la pasión y el amor por estudiar la palabra de Dios, empecé a perder la intimidad con Dios, el cáncer fue creciendo y cuando quise ver terminó mal. Este último, el estancamiento mental, es el más silencioso de estos 4 que son como un cáncer. Es el más silencioso de todos. Yo les hablaba de este amigo que ahora, este compañero de clase que ahora es un pastor de una iglesia de estas. Su cambio es visible, es notorio. Cambió todo. Cambió su forma de hablar, cambió todo. Es visible ese cambio. Sin embargo, el estancamiento mental no es visible. Acá podemos estar algunos de nosotros tal vez estancados y estamos rogándole al Señor que este campamento sea una liberación para nosotros. Podemos estar así. Este es el más silencioso de todos y este es el que se lleva a muchos pastores a terminar mal el ministerio. Resumiéndoles las estadísticas, hermanos, 7 de cada 10 terminan mal. De esos 7, 4
cometen gravísimos errores, pecados que los hacen no aptos para el ministerio de la palabra. Sexo, dinero, orgullo y poder. Y después tenemos otros 4 que crecen como un cáncer. Y de esos 4, yo quiero centrarme en el último, en el más silencioso de todos, que es el estancamiento mental. Y en esta investigación, que les dije, muy larga, muy grande, se dan posibles soluciones a todos. Y la solución que estos investigadores le dan a este último, el estancamiento mental, ¿cuál es? Es el estudio. Estudio. Y uno dice, bueno, si yo estudio, sí. Pero entonces tenemos que empezar a ver cuánto estudiamos, cómo estudiamos, con qué criterio estudiamos, dónde estudiamos, cómo manejamos el estudio, no solo de la palabra de Dios, sino de todas las ciencias auxiliares que ayudan a la teología. Por tirar un ejemplo para ejemplificar esto, ¿no? Para mostrarles mejor. La arqueología bíblica es fundamental para entender algunas cosas, ¿no? Ahí la tomamos como una ciencia auxiliar a la teología. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo estudiamos? ¿Por qué entonces, si todos los países cristianos, por decirlo de alguna manera, todos los países donde hay libertad del evangelio tienen sus seminarios diferentes, algunos mejores, otros no tanto, algunos más firmes, otros no tanto? ¿Por qué entonces, si hay seminarios, si hay oportunidad de preparación, por qué nos seguimos estancando mentalmente? Y acá me lleva a pensar en otra cosa, ¿sí? En mi parte de mi trabajo como cientista social, como parte de las ciencias sociales, tenemos una falsa dicotomía. Nosotros occidentales, pensamiento occidental, venimos de los griegos, ¿bien? De nuevo, voy a intentar hacer una explicación dentro de las ciencias sociales. A ver si me siguen acá. El pensamiento griego es nuestro padre de mente. Los occidentales venimos de la línea de los griegos. Y para los griegos había algo claro, que era la dicotomía. O es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo, o es esto, o es lo otro. La mentalidad oriental no tiene problema con algunas cosas. Entonces, le voy a dar un ejemplo para que se queden claro que no estoy inventando nada raro. ¿Vieron? ¿Les ha tocado hablar con algún jovencito, algún adolescente que en su cabeza él ya entiende que Dios hace lo bueno? Y cuando se enfrenta, por ejemplo, a textos del Antiguo Testamento o a Job y no entiende, le da como un cortocircuito en la cabeza y dice, ¿Dios hace esto? ¿Nunca pasaron por esa discusión con nadie? Es una discusión bastante habitual en nuestras iglesias. A tal punto que algunas iglesias decidieron específicamente convertirse en iglesias exclusivamente neotestamentarias, no tocan el Antiguo Testamento, porque no saben manejarlo. Si nosotros tenemos esta misma conversación, esta misma pregunta en Oriente, su cabeza, su forma de racionalizar las cosas no le impide entender que Dios es el que permite algunas cosas y que Dios elige hacer algunas cosas y que Dios toma algunas decisiones. Siempre basado en su amor y en los atributos de Dios, cosas que están por encima. No tienen problema en negociar con eso. Nosotros tenemos amigos que están en misiones, algunos particularmente están en India y les explota la cabeza con eso. Dice, Andrés, acá tenemos otro tipo de problemas, pero no hay problema en enseñarle eso a un cristiano. No tiene problema ninguno. Entonces nuestra cabeza viene por herencia cultural de los griegos, personas con esa dicotomía, pero en algunos puntos nosotros a lo largo de la historia fuimos creando una falsa dicotomía. Y la más peligrosa de todas es la siguiente, escúchenme, fe versus razón. A nosotros se nos cantó, por alguna circunstancia que vamos a analizar en algún momento, decir que si yo tengo fe es sinónimo de que algunas cosas no las tengo que pensar. Y si pienso mucho, es que no estoy teniendo fe. ¿No escucharon eso también algunas veces? No solo lo escuchamos, sino que lo practicamos y lo hacemos muchísimas veces. Y esa es una falsa dicotomía. No necesitamos entrar en ese esquema. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la cabeza para razonar, para pensar, para educarnos. Y eso no interfiere con nuestra fe, alimenta nuestra fe.
fundamenta nuestra fe también. La fe no es una nube que está flotando tampoco por ahí, ¿no? Yo creo, sí, en cosas que no veo, comenzando por Dios. Comenzando por Dios, que no lo veo, ese espíritu. Y eso no me impide usar la cabeza para analizar, para preparar, para pensar, que es lo que voy a decir hoy. Entonces esa es una falsa dicotomía con la que tenemos que cortar, porque esa falsa dicotomía a lo único que lleva es un estancamiento mental, porque Dios me dio la cabeza para pensar. Entonces llega un momento que Dios nos da una especie de acertijo, una especie de crucigrama, donde necesito la cabeza, el razonamiento, la razón, para solucionar algunas cosas. Necesito la lógica también para algunas cosas. Y quiero dejar algo claro, lo voy a dejar claro varias veces a lo largo de esta charla. No estoy diciendo que la razón está por encima de la fe. Al contrario, estoy criticando a aquellos que separaron algo que venía en conjunto. No tenemos derecho a separarlo. Y pensando de nuevo en lo que decía el Coco el primer día, la generación de cristal, la generación que viene, vamos a tener un problema tremendo con las próximas generaciones. Y trayendo eso adentro de la iglesia, estamos a tiempo todavía de agarrar a los jovencitos y jovencitas que el Señor está llamando para el ministerio, para las misiones, para el pastorado, para lo que sea, y enseñarles, no vayas por acá, no vayas con esa pelea de fe-razón, porque al único que daña es a vos. Pensemos en esto. ¿Le podés dar al próximo, por favor? Simplemente un resumen muy breve de por qué llegamos a esto. Miren, vamos a quitar la parte de la Biblia. Ese es un ejercicio que les voy a dejar a ustedes. Busquen en la Biblia cuando habla de fe, cuando habla de pensar, ¿no? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y un montón de cosas. Y cuando aparece la fe, cuando aparece la razón, les dejo el ejercicio ahí. Y van a ver que no está tan separado como muchas veces pensamos. Pero más allá de eso, después de la Biblia ya escrita como tal, en la época de los padres de la iglesia, fue la primera vez que se dio esta discusión. Ahí apareció Tertuliano. Y Tertuliano dijo, no, esto es fe, pura y exclusivamente fe. Como respuesta a Tertuliano después apareció Orígenes, otro padre de la iglesia, y dijo, no es fe, es razón. Es solo razón. La fe está sometida a la razón. O sea, lo que hizo Orígenes fue dejar a la fe por abajo de la razón. ¿Sí? Dijo, sí, vos podés tener fe, pero la fe tiene que pasar por acá. Después vino Tomás de Aquino y dijo, muchachos, se le fue la moto. Existen las dos cosas, la fe y la razón, pero están separadas. A veces uso una y a veces uso otra. Y después vino Agustín de Hipona, y lo que dijo fue, muchachos, fe y razón, pero fíjese lo que dice la Biblia, está todo como junto, sin embargo, como yo soy ser humano, tengo mi cabeza, siempre tengo que tener en cuenta que la razón tiene que estar sometida a la fe y la revelación bíblica. Lo que hizo Agustín están las dos, y nuestra fe en Dios obviamente está por encima, pero eso no inhabilita a mi cabeza y a pensar. Buenísimo, Agustín. Se terminó la discusión. Todo el cristianismo de la época y los siglos siguientes dejaron esa definición, quedó definido así. Hay documentos de eso, hermano. Búsquelo, vea esos escritos sobre estas discusiones, sobre fe y razón. Pero estas discusiones fueron allá atrás. ¿Dónde volvió el problema? En la Edad Media. En la Edad Media, la iglesia fue el inicio, la chispita, o al revés, el balde que intentó tapar la chispita. Y ahí es, vos tenés que creer porque tenés que creer. ¿Qué hago para...? No, si querés ir al cielo tenés que pagarme. ¿Pero por qué? Claro, no tengo acceso a la Biblia. ¿Cómo sé yo? Es la autoridad que yo veo ahí adelante la que me dice y yo tengo que creer que es verdad. Lo que hizo esta gente fue otra vez colocar a la fe como sola y de tal manera que causó un daño terrible. Y a partir de ahí, entonces, la razón quedó anulada. Vos tenés que creer porque tenés que creer. ¿Y quién rompió con esa formulación? La Reforma Protestante.
Entonces la Reforma Protestante en el 1516, comenzando con Lutero y siguiendo por todos los otros reformadores, trajeron de nuevo a la mesa de discusión la importancia de la razón. Dijeron, no, ¿cómo es que la gente no puede leer la Biblia en lengua vernácula? ¿A quién se le ocurre? Voy a traducirla. Y si me tengo que pelear con aquello, me peleo con aquello. Si tengo que romper con la iglesia, voy a romper con la iglesia. Ahí viene Lutero y todos los que siguieron después con eso. Y traer de nuevo esa discusión, esa cuestión de la razón. ¿Saben cuándo la Iglesia Católica rompió con esto? Yo no soy tan viejo así. Seguramente algunos de ustedes hayan vivido por eso. ¿Alguno de ustedes se acuerda de las misas católicas mirando para adelante y en latín? ¿Alguno vivió esa etapa acá? ¿Sí? Carlos está diciendo que sí. La Iglesia Católica rompió con eso a partir del Concilio Vaticano II en 1965. A la Iglesia Católica le costó 3, 4 siglos más darse cuenta de eso. Che, ¿por qué estamos mirando para acá? ¿Por qué tiene que ser en latín? Hay algunos que todavía guardan como reliquia, ¿no? A mí me pasa con gente que conozco que guarda como reliquia, creo que se llamaban los misales, puede ser misal o algo así, que eran unos cuadernitos en latín que le daban a la gente para que pudiera cantar la canción, porque si no, no lo sabía, ¿no? El Concilio Vaticano II, que Juan XXIII, el Papa, por eso que tenemos colegios, Juan XXIII, por ahí todo, que fue famoso y conocido porque quiso darle una renovación a la Iglesia Católica, traerla más cerca de la gente. Y en esa discusión lo que salió es, ¿por qué estamos con la misa para allá y en latín? Che, ¿no será que habrá que dar la misa en lengua vernácula y mirando a la gente? ¡Ay! Todo el mundo aplaudió, dio vuelta a carnero como si fuese el invento del milenio. ¿Y la Reforma? 1516 ya había hecho eso. La razón volvió otra vez. Dijimos, muchachos, tenemos que pensar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que alimentar nuestra fe, pero usamos la razón también para entender la Biblia. No tenemos que creerle a este porque dijo eso. ¿A ustedes les suena que ese problema de la Edad Media no es algo que pasa hoy en día? ¡Pasa! Estas denominaciones semi-evangélicas, neopentecostales, donde vos venís y creé y da todo y tirá, porque yo te lo digo, llévate esta cintita, llévate este jaboncito, llévate esta agüita, llévate no sé qué. Intentan manipular a las personas a través de esa creencia de que todo necesita fe, una fe que flota en el aire y no usa la razón. Y ese es el problema. Entonces nosotros, hermanos, en el ministerio, paremos de hablar de los otros ahora y hablemos de nosotros. Mucho del estancamiento mental por el que pasamos es que nuestra cabeza se vuelve cortocircuito cuando en determinados momentos necesito usar la razón. Necesito pensar lo que estoy diciendo. Necesito analizar lo que estoy diciendo. Necesito pensar las palabras. Necesito actualizarme. Necesito investigar un poco más. Necesito parar y decirle a un hermano, no sé. Uno de los grandes problemas del ministerio, ¿no? Decirle a la gente, ¿sabes qué? No sé. Es más fácil decir, no, que fe, que no sé qué, no, que no sé cuánto. No sé. ¿Para qué investigo? Ayúdame vos, andale esto y yo leo esto. Y venimos y llegamos a la conclusión. Eso es mucho más difícil, cuesta más trabajo. Y no tenemos ni idea del daño que causamos a veces. Nosotros hace 10 años que estamos en Mina y hasta el día de hoy el Señor está trabajando con una chica que tenemos en la iglesia que ella tiene discapacidades motrices desde el nacimiento y siempre, desde que se convirtió en una iglesia por el centro del país, siempre le dijeron, te falta fe, porque el día que vos tengas fe el Señor te va a curar. Y el día que vos tengas fe el Señor te va a curar. Y el día que vos tengas fe el Señor no sé qué. Pero no me cura, ¿te falta fe? Yo tengo fe, entonces estás en pecado. Siempre había una salida, ¿no? Nunca cae mal parado el pastor. Y cuando llegó a Mina, el pedido fue, yo quiero tener más fe para que Dios me cure. Y yo la miré y dije, me agarraste mal parado. Porque, a ver, la receta para tener más fe, podemos buscarla en la Biblia, a ver. Pero tener más fe para ser curada, ahí es donde nosotros nos vamos a tener que sentar y conversar.
Y básicamente muchos de nuestros primeros años en Minas trabajando con ella fue que ella entendiese que si era la voluntad de Dios hacer un milagro en su vida, Dios lo podía hacer cuando quiera. El tema era cómo vivía ella mientras Dios hacía o no dejaba de hacer ese ministerio. Que ella era pasible de ser feliz. Ella podía ser plena. Ella podía ser independiente. Ella podía leer la Biblia igual que la leo yo. Tener una relación personal con Dios igual que la tengo yo. La diferencia única radica en las dificultades físicas. Pero podés ser feliz siendo así. Y le explotó la cabeza cuando dijimos eso. Le explotó tanto la cabeza que se fue a vivir sola. Hizo un concurso público y entró a trabajar. Hoy trabaja en el BPS. Es un concurso público. Vive sola. Trabaja en la iglesia. Es la líder de misiones de nuestra iglesia. Y me dijo, mi sueño, Andrés, siempre hubiese sido irme de misionero a algún lado. Sé que no lo puedo hacer. Ahora mismo en estas circunstancias. Pero lo que sea que yo pueda hacer para misiones lo voy a hacer. Digo, perfecto, vas a liderar el ministerio de misiones. Vamos a arrancar orando por misioneros. Pero no conocemos a ninguno. Y digo, ¿está? ¿Y oramos por los misioneros? Arrancamos por los misioneros. Y después, Andrés, ¿qué más vamos a hacer? Y digo, a ver, ¿para qué te averiguo? Vamos a intentar conseguir algún contacto de algún misionero. Pero mientras no conseguimos, ¿qué día es hoy? Y 12 de octubre. Y algún misionero en el mundo el 12 de octubre tiene que cumplir años. Tenés razón, vamos a orar por los que cumplen años hoy. Vamos arriba. Y empezó a orar. Y empezamos a tener contacto con misioneros. Y empezó ella a escribirle a los misioneros. Y los misioneros empezaron a venir a Minas. Empezaron a dar vueltas por Uruguay, o cuando vienen al sur de Brasil, algunos contactos que tenemos, le digo, che, escúchame, ¿no te da un saltito? Claro, y vienen a Minas. Y ella está plena y está feliz, y es independiente y está realizada y un montón de cosas. ¿Hubo un milagro de Dios? Desde mi punto de vista, sí, hubo un milagro de Dios. Lo que para nosotros no entra a veces en la cabeza es que ese milagro en su vida empezó cuando cortamos esa cuestión de la dicotomía. Escúchame, la discusión acá no pasa por la fe. La discusión pasa por lo que vos asimiles en tu corazón y en tu cabeza lo que Dios ya hizo por vos. Porque lo que Él puede hacer, yo no sé. Sé que lo puede hacer, pero no sé cuándo, ni cómo, ni si quiere hacerlo. ¿Por qué no nos centramos en lo que Él ya hizo por vos? Que Él te creó, que Él quiere que seas feliz, que Él quiere que seas plena. Usemos la cabeza, bajemos la pelota al piso y usemos. En ningún momento dijimos que tiene que dejar de tener fe. Lo que tiene que empezar a tener es una fe genuina, una fe con un fundamento, una fe que sepa dar respuesta. ¿Se acuerdan cuando aquellas discusiones antes de la ley del aborto? Que muchos iban alrededor del Parlamento. Yo recuerdo una vez estaba en mi casa en Minas, mirando el informativo, vamos en vivo al Parlamento, hay una manifestación en contra de la ley del aborto. Sí, acá estamos, fulanito, Aldo, estamos acá enfrente al Parlamento, no sé qué, con un grupo acá de cristianos, miren el cartel, cristiano no sé qué por no sé cuánto, decía el cartel. ¿Por qué ustedes no quieren la ley del aborto? Otro agarra el micrófono, seguramente más de uno lo hayan visto. Yo tuve un pico de vergüenza ajena, no sabía dónde meterme, tenía colorado hasta abajo del agua me quería meter. Y agarró otro y dice, porque sí, porque sí, porque sí, esa es nuestra respuesta, porque sí. Las dos posibles respuestas, porque sí. ¿En serio, hermano? Estoy seguro que si yo agarro a uno de esos dos y le pregunto, está lleno de fe. La fe no está en discusión, lo que está en discusión acá es el razonamiento. ¿Cómo bajó la fe a un discurso, a hablar, a decir algo, a defender lo que sea que quería defender? No supo. Entonces, la cura, la respuesta para el estancamiento mental del líder cristiano sigue siendo el estudio, y para estudiar necesitamos quitarnos de la cabeza esa dicotomía. Necesitamos entender que la Edad Media ya pasó, que somos hijos de esa reforma y que esa reforma trajo libertad para los seres humanos. Que esa reforma trajo cuánta gente conoció al Señor en aquella época y a través de ellos el Evangelio llegó a nosotros, porque empezaron a tener acceso a la Biblia, porque alguien empezó a bajar la pelota al piso y dijo, esta fe necesita fundamento, usted y yo tenemos cabeza, hablamos un lenguaje, necesitamos hablarlo. Cuando tratamos cuestiones en misiología,
Hablamos de antropología, de un montón de cosas que intentan entender la cultura, el lenguaje de la persona. ¿Por qué cuando lo sacamos de misiología y lo traemos a teología parece que no sirve? Solo sirve para los misioneros. ¿Y para los pastores? ¿Saben quién hizo esta investigación? Les dije recién, es el grupo de estudios multiculturales y misiológicos de la Universidad Fuller. Están interesados en eso. Entonces, la Reforma trajo eso y después vino el fundamentalismo. Fundamentalismo sobre todo venido a través de una parte específica de Estados Unidos, en un momento específico de Estados Unidos, pero fue una respuesta al liberalismo también europeo, ¿sí? Y parte de ese fundamentalismo, no estoy diciendo que todo, ¿no? Pero parte de ese fundamentalismo fue traer otra vez esa cuestión de la dicotomía. Hay cosas que necesitan fe y solo fe, correcto. Pero eso se transformó a lo largo de los años en un discurso de que solo fe. Volvimos allá atrás como Tertuliano, solo fe. No lo puse acá, pero volvimos en ese ciclo, estamos viviendo ese ciclo otra vez con la posguerra. En Alemania, después de la guerra, cuna de muchos teólogos, en Alemania empezaron a pensar y dijeron, ¿cómo hacemos teología después de esto que acabamos de vivir? ¿Con qué cara yo me paro delante de alguien a decirle Dios te ama? Ah, ¿sí? ¿Y esto? ¿Con qué cara? Y a partir de ahí surgió el liberalismo alemán, muy duro, muy crudo. Algunos llegaron a hablar de la muerte de Dios. Disparates salieron de ahí, ¿sí? En el momento que estaban viviendo, muchos, no todos, pero muchos se fueron a un extremo. Y en respuesta a ese extremo, volvimos a un neofundamentalismo que es el que vivimos hoy en día en muchos lados, ¿sí? Entonces, hermano, esto nos pasa, acá está nuestra denominación. Todos sabemos que en nuestra denominación tenemos personas que no se aferran a la Biblia. No estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? Le vuelvo a decir, por queja diríjanse a Facundo @ no sé cuánto, ¿sí? Todos me siguen. Sabemos que hay personas que no se aferran a la Biblia. Y nuestra respuesta a eso siempre es la carta de la fe. Cuidado con que esa respuesta sea incompleta. A veces necesitamos sentarnos y razonar algunas cosas y pensar. Así podemos ayudar a esa persona a orientarla, ¿sí? Porque esa persona también a veces está así porque usa solo la carta de la fe. Necesitamos entender que es un conjunto, somos seres integrales. Somos seres integrales. La muestra de eso, nuestro hermano Raúl Santiago hoy hablando del dolor que trajo ver a sus familiares sufriendo con esta enfermedad que estamos viendo. Es una cuestión emocional, pero ¿cómo afectó todo? Y también, miren lo que Santiago decía ahora. Cuando oramos, sentí paz y dije, vamos a dormir. O sea, una cuestión espiritual, la oración, como conclusión dio que tenga un sueño tranquilo. Paz, tranquilidad. Afectó hasta su físico. Somos seres integrales, no podemos negar eso. Entonces nosotros no somos nadie para sacar a la razón de la discusión y decir, no, Dios nos creó así, 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 acá yo corto y la cabeza queda afuera. No uses tu cabeza, no puede ser así. Y en el ministerio necesitamos usar nuestra cabeza, necesitamos hablar, necesitamos conversar, necesitamos pensar. Entonces, antes de pasar ahí, perdona Facundo, déjalo ahí si querés dejarlo en 1 Timoteo. Esto lo recomiendo como les decía, parte de mi trabajo a veces pasa por lo de las ciencias sociales. Soy apasionado por las ciencias sociales. Y un sociólogo de la religión, tal vez el único sociólogo de la religión cristiano que quede en el mundo convertido, es Peter Berger. Andrés, hiciste así con la cabeza, ¿lo conocés? ¿Sí? Peter Berger, un sociólogo de la religión que analiza muchas cosas, tiene libros sobre sociología de la religión, fenomenología de la religión, un montón de cosas que son más bien técnicas, ¿sí? Son libros pesados y difíciles de entender a veces, pero él hace un análisis sobre la secularización. Y él dice que la secularización en algunos países es una secularización de las instituciones. Las instituciones se secularizaron, los hospitales dejaron de tener cruces, los cementerios pasaron a ser parte del Estado, En otros países es más difícil que el cristianismo trabaje porque la secularización fue secularización de la conciencia. La gente está secularizada. Los hospitales pueden seguir teniendo cruces,
pero la gente en su cabeza está secularizada. Dice, y el peor lugar para trabajar, ¿saben cuál es? Cuando las instituciones están secularizadas y el corazón está secularizado, la conciencia está secularizada. ¿Les suena algún país de eso? Yo cuando leí el libro digo, Peter, gracias, me mataste. Y ahí él habla, es un libro que habla sobre la secularización y él habla de la minoría cognitiva, ¿no? Y él dice, perdonen que estoy hablando con algunos términos más técnicos, pero creo que todos lo podemos entender, a ver si nos identificamos con esto. Él habla, dice, si yo saco un esquimal de allá arriba, del norte de Canadá, y lo llevo a Nueva York, el tipo va a estar perdido. Él está acostumbrado a ver las estrellas para guiarse, y acá las estrellas no se ven. Entonces, al principio él va a preguntar, che, ¿dónde están las estrellas? Y arriba, en el mismo lugar que vos, no, pero arriba no las veo. ¿Cómo me oriento acá? Y él va a tener una crisis fuerte. Y él se va a sentir en determinado momento como una minoría cognitiva, como diciendo, che, yo acá soy el único que piensa así. Pero tranquilo, lo mismo le puede pasar al neoyorquino, no sé cómo se dice en español, neoyorquino. Le puede pasar lo mismo a él si va allá arriba al norte de Canadá. Che, ¿y acá dónde toman el taxi? Che, ¿y acá cómo saben para dónde ir? Mirá que yo blanco. No, pero nosotros tenemos 7 tipos de blancos. Sabemos diferenciar los blancos. Sos loco, yo voy a la pinturería y pido blanco. No. Hay 7 tipos de blanco. De acuerdo al color, pero si es todo nieve. Sí, pero hay 7 tipos de blanco diferentes. Ese neoyorquino va a pasar a ser minoría cognitiva. Entonces él dice, sacando conclusiones, que en estos países como el nuestro, como Uruguay, donde la secularización entró en las instituciones y entró en la conciencia, los cristianos empezamos a sentirnos como minoría cognitiva. A ver si usted se siente así. ¿No nos sentimos así? Che, nadie cree lo mismo que nosotros. ¿Cómo les cuesta? ¿Qué diferente? Y la primera respuesta a eso, ¿cuál es? Es culpar a la razón. Él no está hablando de Uruguay, él está hablando de los países que están así. Y él dice, ¿sabe lo que llega a esta gente cuando está en minoría cognitiva? Dice, estos que se secularizaron así por la cabeza que tienen. Está mal esa cabeza. Sí, está mal esa cabeza. Pero no quiere decir que la mía esté mal también. Entonces empieza a culpar a la razón y ahí empieza el ciclo otra vez. Entonces nosotros estamos en un tiempo donde necesitamos cortar con ese ciclo. Vivimos en un país donde sociólogos de la religión están diciendo, che, si vas para algún lado, pero no vayas para los países donde tienen esa doble secularización porque es difícil. Nosotros no tenemos opción, nosotros estamos acá. Entonces la primera y única salida que a mí se me ocurre ahora mismo es no culpemos a la razón. La culpa no está en la cabeza, la culpa no está en la mente de nosotros. No la excluyamos, hagámosla parte del proceso. Y vuelvo a repetir lo que les dije hace un rato, esto no excluye a la fe. Necesitamos, que no me van a llevar el apunte, pero en la iglesia ya se me ríen cada vez que le digo, voy a ser breve, hermano. Se escucha una hermana riéndose siempre en el fondo. Voy a ser breve. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo sé que ustedes saben que cuando los pastores decimos eso marchamos, ¿no? No, en realidad está difícil. Pero voy a intentar ser breve. 1 Timoteo 4 del 6 al 16. Entonces, hermanos, antes de entrar en el texto, es evidente que los líderes alrededor del mundo estamos terminando mal muchas veces. Tenemos que luchar para que esa estadística se dé vuelta. No pensemos en todo el mundo y traigámoslo a Uruguay. No pensemos solo en Uruguay, pensemos en nuestra denominación inclusive. Los pastores bautistas tenemos que revertir esta estadística. ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo voy a terminar yo? Ya tenemos que empezar a pensar en eso. Tiene que ser parte de nuestra forma de pensar. ¿Qué legado estoy dejando para los otros? ¿Cómo estoy discipulando? ¿Cómo estoy trabajando con un llamado en la iglesia? Con alguien que está ahí, ¿cómo estoy discipulando a la gente? Y muchos de los que terminaron por ese cáncer que creció despacito. Y ese cáncer es consecuencia de esa lucha inexistente entre fe y razón. Entonces, si yo quiero luchar contra ese cáncer, lo primero que tengo que hacer es dejar de culpar a la razón, a la cabeza, y usarla, empezar a usarla más y mejor, con más tiempo, mejor invertido, con tiempo de calidad, en preparación, y preparación fuerte, una preparación teológica con rigor. De nuevo,
Voy a acelerar, aviso. Voy a apretar el acelerador. Andrés, si se me va la moto, atajame. ¿Está? Los bautistas nos jactamos de nuestra preparación teológica. Los bautistas uruguayos nos jactamos de nuestra preparación teológica. No es tan buena como creemos. No estamos tan bien como pensamos. Pensemos en lo que estudiamos. Pensemos por dónde construimos la casa. ¿Sí? No puedo agarrar un llamado y enseñarle escatología a un joven que está llegando al seminario. Es imposible. Está bien que hablemos de ética, conversamos sobre ética, pero hay cuestiones sobre la ética en el ministerio que se van a entender como consecuencia de mi forma de abordar la Biblia. No trabajamos otro tipo de ciencias también que son auxiliares a la teología. Lo único que podemos llegar a veces es a la psicología pastoral. Y siempre o casi siempre es relacionada a cómo yo abordo algunos problemas de aconsejamiento. Pero no trabajamos antropología, no trabajamos nada. Entonces lo que hacemos es, y cuando hay algún llamado específico, alguna persona específica que va a trabajar transculturalmente, se choca con un montón de cosas y tiene que volver a aprender un montón de cosas. Entonces bajemos la pelota al piso. Evaluemos uno de los principios bautistas, algo que aprendí en Brasil, estudiando el pacto y comunión de los bautistas brasileños, algo que nos hacían estudiar en el seminario, es estoy pensando en portugués, es como la autoevaluación constante, ¿sí? Autoevaluación constante, autocrítica, ahí me salió la palabra. Autocrítica, uno de los principios bautistas. El número 9 es la autocrítica. Todo cristiano bautista brasilero necesita periódicamente autoevaluarse, autocriticarse. Los bautistas necesitamos autocriticar a nuestras instituciones dentro de los bautistas, a nuestros departamentos de trabajo. El brasileño no tiene problema con eso. A nosotros nos cuesta. ¿Funciona bien? Sí, funciona bien. Vamos para arriba. No tiene que funcionar bien. Tiene que funcionar excelente. Tiene que ser para glorificar a Dios. Tenemos que dejar de pensar en nuestras instituciones con nombres propios. ¿A qué seminario vas? Voy al seminario de fulanito, voy al seminario de fulanito y voy al seminario de fulanito. Eso pasa en Uruguay. ¿Sí? Básicamente los cristianos uruguayos nos movemos en 3 seminarios dentro de Uruguay. Y de esos 3 seminarios, tal vez 2 se manejan con nombres propios muchas veces. Y no estoy diciendo que esté mal el seminario en sí, sino que lo que sale de ahí a veces cuando va el seminario de fulano, y no es el seminario fulano, los seminarios no son de nombres propios, no son de ideas propias. Es algo que nos cuesta. Y tenemos que parar de aplaudir a las ideas propias. No se trata de idea propia, se trata de idea que razona a través de la revelación bíblica. ¿Se acuerdan lo que dijo Agustín? Sí, razón, sometida a la revelación bíblica. No ni al nombre ni al apellido, sometida a la revelación bíblica. Entonces los uruguayos tenemos que parar de pensar eso. ¿Saben por qué? Porque estamos perdiendo jóvenes con llamado. Muchos tuvimos que salir, otros salieron y no volvieron. Y estamos perdiendo a los llamados. Y tenemos crisis de falta de pastores, iglesias que cierran, iglesias con problemas, iglesias que quedan destruidas. ¿Dónde están los pastores, Señor? ¿Dónde están los obreros? Los llamados están ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo captamos a los llamados? ¿Cómo hace nuestra convención para hacer eso? ¿Cómo hace nuestro seminario? ¿Cómo hace nuestro departamento de educación teológica? No es solo para preparar, es para buscar, es para captar, es para estar atento, es para apoyar, es para pastorear al que está llamado. Es para decirle, estoy acá al lado tuyo. Tengo un edificio, tengo un montón de gente, tengo un montón de lugar, tengo un montón de llamados, tengo un montón de gente con un corazón pastoral hacia el seminarista. Dejemos de perderlos. Estamos perdiendo tiempo, recursos y personas. Nosotros no fuimos llamados a cuidar de proyectos, fuimos llamados a cuidar de personas. Y eso no es exclusivamente para el inconverso, eso es para el que está dentro de la iglesia, eso es para el pastor y eso es para el seminarista, para el misionero, para el llamado. Y los estamos perdiendo a montones, a montones. Y estoy hablando a los bautistas uruguayos, dejemos de pasar vergüenza. Dejemos de decir, somos los mejores estudiando la Biblia cuando somos mediocres. Pongámonos los pantalones y estudiemos de verdad. Usemos la razón de verdad, hagamos un currículo serio,
Pensemos y pongamos a educación teológica a trabajar de verdad. Y lo digo de verdad, hermanos, con el mayor respeto y cariño del mundo. Tenemos al presidente, al vicepresidente y tenemos algún cargo más acá, ¿no? Con el mayor respeto del mundo. Me acabo de dar cuenta que está el presidente y el vicepresidente. No, pero lo digo en serio, hermanos. Es una lucha grande. Ayer Raúl decía, Facundo nos habló de unidad. Hace 30 años que estoy escuchando sobre la necesidad de la unidad. Bueno, yo hace mucho tiempo que pongo el foco en lo que la gente habla sobre la teología que surge de nuestro país. No surge teología en nuestro país. Masticamos lo que nos dicen, lo que nos mandan, lo que alguno dijo. Paremos con eso. Usemos la cabeza, la razón, los recursos que tenemos. Invirtamos en serio en las personas que necesitan de una preparación adecuada. Y nosotros no dejemos de prepararnos porque nos vamos a estancar. Y vamos a morir con este cáncer terrible, horrible, espantoso. Y ahora sí, vamos a 1 de Timoteo 4, 6, 16. Vamos a leerlo para explicar algunas cositas. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y simplemente me gustaría mencionar 3 cositas. ¿Lo puedes poner ahí, Facundo, por favor? Este texto tiene muchos verbos. El ejercicio queda ahí para que cada uno lo haga después en su tiempo libre en su casa. Tiene muchísimos verbos. Analicen los movimientos que tiene este versículo, es precioso, este pasaje. Yo me voy a dedicar solo a 3. Aparece en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando vamos al griego, ese nutrido es entrefo. Y entrefo es un participio presente pasivo, que sería algo así como estando siendo nutrido. Es algo permanente. No es que te nutriste una vez y a los 2 años te moriste de hambre. No es tomar agua cuando tenés hambre, que te llena pero al rato te está crujiendo la barriga. Es estando siempre nutrido. Es estar siempre bebiendo y alimentándose de la palabra de Dios. Y para eso necesito la fe y para eso necesito la razón. Necesito analizar lo que leo. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes tú lo que lees? Lo que estaba haciendo ahí era activándole la cabecita. ¿Lo entendés? ¿O crees por creer? Estando siempre nutrido. Alimentar, sustentar, abastecer, todo el rato. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, siempre nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aparecen las 2 cosas, aparece la fe y la doctrina, razonamiento, cabeza, los sistemas que hacemos en teología. Estando siendo nutrido. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Palabra, lo que sale de mi boca, lo que razoné y saqué por la boca. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra vez vuelven a aparecer las 2 cosas acá. No tengo por qué desechar a la razón, a mis palabras, a lo que escribo, a lo que hablo, a lo que digo. No tengo por qué desecharlo. Y a mí me encantó cuando fui a buscarlo en griego, cuando fui al léxico, al diccionario, a todo, me aparecían 2 palabras en el griego para ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿cuál es? Fui al griego, al interlineal, y encontré que es el tufos. En la Biblia aparece la palabra tufos, pero en la época había otra palabra
Montelo, que para nosotros en español significa ejemplo. Las dos cosas significan ejemplo. Entonces, ¿por qué que Pablo prefirió usar tufos y no Montelo? Ahí fui a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Saben lo que es Montelo? Vamos a suponer que esto es una escuela de escultores. Yo soy el escultor maestro. Y esta es una piedra de mármol. Entonces yo le voy a decir, muchachos, quiero que esta piedra de mármol quede como una bella muchacha, con su cabello cayendo por este lado. ¿Ok? Arranquemos. Y arrancamos. El Montelo, el ejemplo, es este. Este es el... Profesor, se olvidó del Montelo. Tenés razón, este es el ejemplo. ¿Lo ves de ahí, Santiago? Mirá las curvas acá. ¿Lo ves ahí, Andrés? Mirá las curvas acá. Este es el Montelo. Mírenlo. Ese es el ejemplo. A seguir. Sin embargo, la Biblia no dice Montelo, dice tufos. Y ahí fui y dije, la Biblia no está diciendo que yo tengo que seguir este ejemplo. ¿Saben cuál es el tufos? Este es el tufos. Es el ejemplo del maestro. Santiago, agarrá con la izquierda este y con la derecha este. Así, mirá. ¿Viste? No, más suave. Así. ¿Lo viste? Mirá, te doy vuelta a esto. Tus ojos no están acá, tus ojos están acá. Este es el ejemplo. Y Pablo le dice, sé tufos para los otros. Tenés que ser un ejemplo en fe, conducta, palabra, papá. No que la gente mire algo, a una doctrina inmóvil simplemente. Que la gente vea a una persona viva, que camina, predica el Evangelio de una forma genuina, adecuada, con una fe completa, plena y con una razón pensante, llena de Dios también, llena de Dios. Una cabeza por donde fluye lo que Dios quiere que fluya. Seamos un ejemplo de ese escultor maestro. Sé ejemplo. En los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y una de las cosas que a mí me encantan, desde que aprendí este versículo hace un montón de tiempo, es ninguno tenga en poco tu juventud. Lo primero que dice Pablo acá es, escúchame, te voy a decir que vos podés ser un ejemplo de maestro en fe, conducta, amor y pureza, y la edad no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No está en discusión la edad. Entonces no está en discusión la edad, hermano, ni por joven ni por viejo. Acá lo que se discute son otras cosas. Es que tenemos que empezar a ser ejemplo. Dejar de seguir nombres propios, lo vuelvo a repetir, y empezar a pensar con nuestra cabeza. Y empezar a entender que yo tengo un mandato de ser ejemplo. Nos debe pasar a todos en nuestras iglesias. No, pastor, porque en realidad tiene que ser así. Ah, sí, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, lo dijo el pastor fulanito en un video de YouTube. ¿Y? No, pero el ministerio del pastor fulanito y el ministerio tuyo, ¿qué dice? Tu ministerio. No, pero ¿qué dice tu ministerio? Tu responsabilidad delante de Dios. ¿Qué dice tu cabeza? ¿Qué decís vos cuando analizás el texto? Porque con el de YouTube yo no tengo ni tiempo ni forma de pelearme con él ni encararme con él allá. Pero contigo sí, vamos a sentarnos a ver la Biblia acá. Vamos a ver lo que dice. Piense, porque seguramente les pasa como me pasa a mí. Estamos llenos de gente en nuestra iglesia que piensa eso. El tema es que también tenemos hermanos llamados al ministerio que piensan eso. También tenemos pastores que piensan eso. También tenemos pastores que deciden entrar al ministerio como una carrera. Esto pasa mucho en Brasil, ¿no? Yo quiero salir del seminario, ser pastor de jóvenes, después ascender a pastor de misiones y un día llegar a ser pastor principal de una iglesia y, si Dios permite, un día subir y ser pastor de una PIBI, de una primera iglesia bautista de fulano de tal. El sueño del pibe. Porque ahí estás asegurado, estás parado para toda la vida. No es una carrera en este estilo de ir subiendo, escalando posiciones. No se trata de eso. Se trata simplemente de ser ejemplo. En palabra, doctrina, fe, corazón, pureza y todo lo que viene por ahí. Y ocupado en la palabra. En el versículo 13 aparece la palabra ocupado ahí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y en el versículo 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que, o sea, la consecuencia de esto es, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si hacemos esto, va a haber una consecuencia, que es que el aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. No solo yo voy a disfrutar, mi congregación va a disfrutar, los hermanos que discipulo van a disfrutar. El aprovechamiento va a ser. Y esta palabra en el griego, mire lo que
Otra, me encantó. El día que conversamos con Facundo, le digo, Facundo, me explotó la cabeza con esto. Sostener la mente. Literalmente significa eso y es la única definición que da el diccionario del griego koiné. La palabra es prosejo y significa sostener la mente. No tenés nada más para darme diccionario, no tenés nada más para darme léxico. No, significa sostener la mente. Sostenela, sostenés la mente, aguantás la mente, evitás que caiga, evitás quedarte, morir, desamparado, trancado. ¿Cuándo qué? Cuando te ocupas, sostenés tu mente en estas cosas, permanecé en ellas. Entre tanto que voy, sostené tu mente con la lectura, sostené tu mente con la exhortación, sostené tu mente con la enseñanza. ¿Se acuerdan el maestro Tavares, no? Pobre maestro, una patada. ¿Cuál era la frase más conocida del maestro? El camino es la recompensa. Hermanos, el ministerio, la recompensa no está cuando lleguemos a pastorear la primera iglesia bautista de. ¿Sí? En mi caso ya pastoreo la primera iglesia bautista de Minas. ¿No? La primera del Prado. Todos somos primera. No es el sueño como algunos brasileños tienen. ¿Sí? El camino es la recompensa. Sostengamos nuestra mente con la lectura, sostengamos nuestra mente con la enseñanza, sostengamos nuestra mente con el aprendizaje. ¿Ok? Hermanos, finalizo este tiempo, le vamos a dar una tarea ahora, no se vayan todavía, pero de nuevo, por favor, yo sé que a veces me da calor acá adelante y me embalo. Mi intención no es ofender a nadie, mi intención no es tomarme atribuciones que no me corresponden. Mi intención es simplemente alertarnos a todos. Todos sabemos del peligro del pecado, sí, todos lo sabemos, luchamos contra eso. Estamos preparados, creo yo, y confío en que estamos preparados para estar siempre alertas a lo que el pecado hace en nuestras vidas o puede hacer en nuestro ministerio. Mi intención simplemente es, nuestra intención, ¿verdad, Facundo? Sí, Facundo dijo que sí. Nuestra intención es estar alertas a que somos responsables por buscar la unidad, como dijimos ayer, y somos responsables por administrar bien los recursos que tenemos y los recursos humanos que tenemos también y la mente que el Señor nos dio para aproximarnos más a Él a través de una lectura de la Biblia, de un análisis teológico serio, responsable y con criterio. Y para eso no tenemos que esperar ni que pase una generación, ni que pasen 2, ni que pasen 3, ni dejarle para los chicos que vendrán. No, es ya, era para ayer. Necesitamos cambiar el chip, transformar nuestra forma de ser a través de renovar nuestro entendimiento.